Psicoflix, episodio 244. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 244, en el que vamos a hablar de la precariedad, las condiciones de vida y la salud mental. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye. Bienvenido también tú, Darío, una semana más, ¿cómo estás? Bien hallado. Pues muy bien, Ye. Estamos aquí todavía recuperándonos de esta nieve que estuve esquiando y me he puesto malo. O sea, no sé qué vino antes, pero estoy aquí con una semanita intensa. Y bueno, igual con todo lo que tenemos por delante, ya sabéis, estos webinars mensuales con certificaciones, que ahora son cursos en realidad, están paquetizados así, pero es que también estamos organizando un webinar gratuito con Ramón Nogueras el 20 de marzo a las 8. Si queréis acceder a él, tendréis que registraros en psicoflix.com. Estéis o no dentro de la newsletter, porque ahora estamos mandando la invitación solo a las personas interesadas en acceder a este tipo de webinars. Y bueno, oye, no me enrollo más. Hoy tenemos dos temas muy interesantes, uno que va a llevar más tiempo y otro un poco menos, pero que también es muy interesante y muy importante. O sea que, ¿quién tenemos por aquí? Pues estamos muy contentos hoy de contar por aquí con Laura Armesto. Ella es psicóloga especialista en psicología clínica en la Unidad de Salud Mental Comunitaria del Hospital de Jerez de la Frontera. Es vicepresidenta de AMPIR, que es la Sociedad Española de Psicología Clínica. Y bueno, anteriormente pues también ha trabajado en Interconsulta Infantil y en servicios de justicia infantil, entre otras muchas cosas más. Bienvenida, Laura. Bienvenida, Laura. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, antes has entrado, nos has dicho que lo de TikTok era para gente muy joven, pero joder, si has hecho cosas tú, ¿no? En el tiempo que llevas viva. Ahora nos contarás, pero ¿cómo es un poco tu semana, tu día a día, tu agenda, en qué estás metida? Porque son muchas cosas. Bueno, ahora estoy en un parón, ¿vale? De este profesional Bien por ti. porque he sido madre hace unos 3 meses y medio, o sea que enhorabuena. parón deseado, pero también obligado. Pero cuando yo trabajaba, en aquellos tiempos, cuando trabajaba remuneradamente, que el trabajo reproductivo, eso es otro mundo, pero bueno, No, claro. Pues ahí yo trabajaba en el Servicio Andaluz de Salud, en la Unidad de Salud Mental Comunitaria en San Lucas de Barrameda, muy conocido, ¿no? Un pueblo de 70.000 habitantes, o sea, y en verano casi el doble, ¿no? En Cádiz, muy conocido por el tema sobre todo del turismo, aunque lo de la precariedad es la otra cara, ¿no? Creo que está muy bien enlazado hoy. Y bueno, pues yo trabajaba ahí, ese era mi trabajo a tiempo completo. Es verdad, pues que la implicación en el asociacionismo también es una carga mental que uno va llevando, ¿no? Con distintos picos de tareas y anteriormente sí me han trabajado lo de justicia juvenil que habéis mencionado, que es un mundo muy desconocido, ¿no? De la intervención psicológica, pero bueno, creo que mi semana laboral no era más distinta, o sea, no era muy distinta a la de la mayoría de profesionales de la salud mental, ¿no? Daba un poco tiempo a descansar y a disfrutar, o así me lo planteaba yo. Uh-huh. Y Laura, ¿en qué momento empiezas a interesarte pues por este tema, ¿no? Por el tema de las condiciones de vida y la precariedad. ¿En qué momento dices tú, pues esto me interesa y quiero hablar sobre ello, ¿no? Pues bueno, yo antes de a lo mejor estar antes de estar en la parte más de activismo desde la psicología clínica, ¿no? Que es como yo llegué a AMPIR, pues sí, a lo mejor yo tenía mis intereses pues más culturales, mis intereses políticos, y creo que el tema de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Y sobre todo de la precariedad laboral, cómo eso afecta a la salud mental de las personas, es como una conclusión que cae por su propio peso, ¿no? También durante la formación de residentes, tú pasas por distintos dispositivos, ¿no? Durante el PIR, uno estará 4 meses en un centro, 3 meses en otro, y eso tiene una ventaja que puedes ver, pues, un centro de salud de un barrio, luego de otro, y si uno está atento,
pues ve diferencias socioeconómicas, ve esas diferencias culturales y eso afecta a las vidas y a la salud de las personas, ¿no? Habiendo trabajado también en justicia, bueno, pues las personas, creo que no estoy aquí descubriendo nada muy sorprendente para nadie, pero la mayoría de menores que se ven implicados en delitos, pues vienen de entornos socioeconómicos más empobrecidos, ¿no? De situaciones más, bueno, de familias que tienen problemas laborales, otro tipo de problemas. Y luego en mi trabajo ya en San Lucas, pues es que esto era una constante. O sea, estamos hablando aparte de por el turismo, también San Lucas de Barrameda es un sitio muy conocido por el elevado paro, ¿no? que tiene. También eso puede ir asociado un tema, pues a veces de trabajos no regulados, pues estamos hablando de explotación agraria y, por supuesto, pues está el tema del narcotráfico, ¿no? Que no podemos ignorar que es otro. Bueno, son cosas que aparecen cuando hay pobreza, ¿no? La gente busca maneras de sobrevivir y es verdad como que ha sido un tema de que yo ya estaba concienciada y luego como que los entornos en los que trabajo es que es imposible, es imposible no verlo. Sí, sí. ¿Por qué crees que tardamos tanto en general, ¿no? Porque hay casos particulares que pueden tener, o como es tu caso, ¿no? Más intereses políticos, pero ¿por qué tardamos tanto los psicólogos y las psicólogas en darnos cuenta de estos factores más macros, ¿no? Que al principio estás en la carrera muy individualista y luego te das cuenta de otras cosas. Pues eso, justo, ¿no? Pensando en ese programa, pensaba eso como ahora que se lleva hablando del tema de la salud mental, ¿no? Como a raíz de la pandemia surgió esta moda o eclosión de interés, lo podemos llamar así, ¿no? Desde la política, de hablar de la salud mental y demás, que antes no se hablaba, ¿no? Y me parece que este tema aparece ahí y para señalar cosas como que, bueno, que los trabajos en los que uno no tiene tiempo libre, en los que vive empobrecido, en los que no está realizado, como que esos trabajos hacen daño a la salud mental. Y yo pensaba, Dios mío, pero esto lo estamos descubriendo ahora. Pues sí, para muchas personas, ¿no? Como decía Darío, como yo creo que en la formación o sea, la formación de los psicólogos, como nuestra formación está muy marcada, creo, por el complejo de no ser una ciencia no ser médicos, no ser una ciencia exacta. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Pues intentar negar todo lo social que debe tener la psicología, ¿no? La psicología clínica para estar bien hecha, pues negamos eso y es muy fácil dejarse convencer por el cientificismo y está el extremo, ¿no? De caer en lo más biomédico, pero también desde lo psicológico, pues uno se queda, ¿no? En modelos de pensamiento, en comportamientos, en gestión de emociones. ¿Y lo macro qué? O sea, lo macro está ahí, ¿no? Pero como que sí, en la formación se cae mucho en el individualismo y uno tiene que salir de eso porque creo que si no, no entendemos a las personas y tampoco nos entendemos a nosotros, bueno, a nosotros mismos, ¿no? Cuando tengamos algún problema, creo que nos aporta mucho más ver el poder que tiene el contexto sobre nosotros, pero no nos lo han enseñado, ¿no? Estamos en este modelo de ciencia empírica que no nos encaja demasiado y claro, ahí no caben esos determinantes sociales de la salud, pero me alegra que cada vez sea un tema como más a atender tanto desde el entorno sanitario como desde el político, ¿no? Desde el laboral. Vemos entonces como que la precariedad es un fenómeno poliédrico y si pudiéramos dar una definición de qué es lo que es la precariedad, ¿qué dirías tú que es? Pues mira, es curioso, ¿no? Como que a pesar de la importancia que esto tiene de este tema de la precariedad, se va hablando mucho últimamente, pero es como tan reciente ese interés que no hay tanto publicado, o sea, a nivel no científico. Y por ejemplo, el año pasado, o sea, estamos hablando de 2023, se publica desde el Ministerio de Trabajo un informe llamado Precariedad laboral y salud mental, que pretendía un poco resumir el conocimiento disponible al respecto y proponer o elaborar políticas para resolverlo. La definición de precariedad, como has dicho, es un poco compleja, ¿no? Podríamos hablar sobre todo de dos patas. Estaría la precariedad en el empleo y la precariedad en el trabajo. Precariedad en el empleo es pues que uno no sabe si va a tener empleo en un mes o no, ¿no? Y también esa es la inseguridad laboral. El tema de los contratos temporales es un problema, ¿no? En España, aunque
está en vía de resolución, pero creo que forma parte aún hoy día de la vida de mucha gente. Y luego la precariedad en el trabajo, pues que ya tiene que ver, por ejemplo, con jornadas parciales que son involuntarias, con la subocupación, o sea, que uno está en puestos en los que le sobra, ¿no? Está sobrecualificado para esos puestos. También se puede aplicar se podría decir que hay precariedad en las personas autónomas que trabajan muchas horas para percibir unos ingresos muy bajos, ¿no? Que no les dan para mantenerse. O eso, ¿no? El tema sobre todo es también de la temporalidad. Yo creo que podríamos resumirlo, casi o equipararlo, que precariedad es todo aquello que causa inseguridad en el trabajo, ¿no? Creo que ese es un poco un resumen bastante intuitivo, ¿no? De lo que supone. Aquí siempre tendremos la eterna pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos en una situación como esa en la que tenemos tan poco control, ¿no? Porque en terapia muchas veces nos viene alguien contándonos esas situaciones de precariedad y asumimos que tenemos que intentar tocar eso que esa persona puede controlar, pero realmente hay poco que hacer, ¿no? Y esa impotencia es una emoción a la que no me gusta hacerle hueco, la verdad. Pero bueno, es lo que tenemos. ¿Qué hacemos ahí, no? ¿Cómo podemos atender desde la individualidad situaciones que son tan contextuales? Pues yo creo que quizá esa frustración, ¿no? Que tú has descrito, Darío, es como que uno dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer con la precariedad de esta persona? Pues como no tengo por dónde abordarla, la ignoro, ¿no? Me voy a centrar en otras cosas, ¿no? Bueno, es una tentación porque verdaderamente es frustrante. Yo creo que una forma útil, también útil para nosotros como profesionales de trabajar con eso, es ser conscientes de que los individuos tenemos un poder limitado, los pacientes en su vida, pero también nosotros en nuestro trabajo, y dar un espacio a ese malestar que genera las condiciones de vida. Y a veces hay que empezar tan atrás en que la persona ni siquiera tiene conciencia de que sus condiciones de vida le afectan de esa manera, ¿no? Y eso, bueno, yo lo he visto en pacientes que te cuentan porque están trabajando en una empresa, una nave agrícola, con trabajos muy exigentes a nivel físico, cambios de jornada de un día para otro, horas extra que no les pagan, un montón de irregularidades, ya estamos hablando incluso de situaciones que serían para notificar una inspección laboral. Te cuenta todo eso y luego, pero es que me encuentro muy mal, estoy desesperado, y esa conexión no la hacen. O sea, estamos en ese marco del individualismo y de incluso la percepción tan bio de nuestros problemas también ha calado en los pacientes y te cuentan eso, te cuentan todos los problemas que tienen y luego te dicen, me encuentro fatal. Y no hay una conexión, a ver, no es causal de tengo esto, por lo tanto me deprimo, ¿no? Todo es probabilístico, pero ellos no hacen esa conexión. Y a lo mejor hay situaciones como, por ejemplo, pues el maltrato infantil o una violencia de género, situaciones en el trabajo mucho más obvias como mobbing o acoso, que es más fácil, ¿no? Establecer la causalidad, incluso para nosotros como profesionales. Pues aún así a veces los pacientes llegan y no tienen esa conexión. Entonces, trabajar un poco qué está pasando en tu vida, ¿no? Que tiene que ver con cómo te sientes, con esa impotencia, pues creo que ese debería ser el punto de partida. Y ahí la psicología sí que tiene un gran poder de trabajar sobre las narrativas, ¿no? Quizá más que sobre los síntomas, que sería como mantener a la persona funcionando en su vida, tal como la traía, trabajar las narrativas y que la persona pueda de ahí construir otras narrativas y otras vidas, ¿no? Claro, al hilo de lo que estás comentando tú, Laura, y lo que estaba comentando Darío, a consulta llegan personas que están en entornos maltratantes y que les pueden generar ansiedad. Y claro, la solución no es más terapia, ¿no? Muchas veces la solución es irse de ese sitio, pero irse de ese sitio implica también para las personas más problemáticas que quedarse incluso en ese sitio, ¿no? Y entonces yo me viene un caso a la mente de una persona y en esa situación yo me tuve que poner a estudiar sobre derechos laborales, ¿no? Porque era como terapeuta, yo no sé qué decirte más dentro de la terapia, o la terapia no tiene esa fuerza o ese poder para generar un cambio más allá, ¿no? De lo que te está ocurriendo. Y al hilo de esto nos preguntaban por redes también, pues que gran parte de este malestar está relacionado con la ignorancia que tenemos sobre nuestros derechos laborales, ¿no? Entonces, ahí como terapeuta,
¿qué podemos hacer? ¿Cómo no? ¿Somos nosotros los que tenemos que informar de eso? ¿Tenemos que acudir a otras figuras? ¿Cómo lo hacemos? Pues esa es una gran pregunta, ¿no? Yo, creo que, por un lado, les quería dar un dato porque creo que puede ser esclarecedor para muchas personas, ¿no? En este informe que publica el Ministerio de Trabajo, después de analizar un poco la precariedad, o sea, los datos de la precariedad, ¿no? En qué, cómo era la situación ahora mismo del mercado laboral en España, sacaban varias conclusiones de los 24 millones de personas que hay en España que forman población activa, o sea, trabajando o en posibilidad de trabajar, ¿vale? De estas personas afectadas por algún grado de precariedad, estamos hablando de alguna inseguridad en el trabajo, era alrededor del 50%. O sea, estamos hablando que esto tiene una magnitud importante. Y de aquí las conclusiones. Hay mayor precariedad. Cuanto peor es el gradiente socioeconómico, o sea, personas más pobres o personas con menor nivel de formación o en trabajos menos cualificados, ¿vale? Y así una de las conclusiones, yo creo, más impactantes es que la precariedad multiplicaba por 2,5 el riesgo de tener algún problema de salud mental, y estudiaba un poco cómo los casos de personas con depresión, personas en edad, o sea, población activa con depresión, de 511.000 casos de depresión que había, se estimaba que unos 170.000 hubieran sido evitables de no existir este factor de riesgo de la precariedad. O sea, doy estos datos porque creo que no podemos subestimar el poder que tiene, ¿no? Desde la terapia, ¿cuál es nuestro sitio? Pues creo que nuestro primer sitio sería no hacer más daño. Entonces, quizá no hacer más daño es no entrar a favorecer, a potenciar la creencia individualista de esta persona, que no la tiene a mala, sino es que así es como casi funciona el mundo, ¿no? No favorecer únicamente pues la sensación de incapacidad de esta persona, y poner también el foco en qué te está ocurriendo y que tiene que ver con cómo te sientes, ¿no? Yo creo que para esto, y esto da para otros varios podcasts, ¿no? Quizás salir de las narrativas de diagnósticos, ¿no? Porque los pacientes a veces vienen a la consulta buscando, pues como cuando van a la consulta del digestivo, me duele esto, quiero un diagnóstico que tenga que ver con mi patología. Y luego vienen a salud mental, nos cuentan lo que tienen, tú le preguntas, bueno, que se dedica, qué tal le va en el trabajo, qué tal le va a su familia, y hay personas como que se sienten que esas preguntas son demasiado íntimas, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿esto qué tiene que ver con cómo yo me siento? Pues todo, tiene todo que ver, ¿no? Entonces, los modelos diagnósticos no atienden a estas situaciones, y hay otros modelos, ¿no? Yo estaba leyendo, no soy una experta ni mucho menos, ¿no? Pero no sé si conocéis el modelo este de marco, el marco de poder, amenaza y significado de Lucy Johnston, ¿no? Que es muy complejo porque nos saca de lo que estamos acostumbrados, que es síntomas, síndrome, patología, tratamientos. Pues, y entonces hace un análisis de cómo, ¿no? Cómo el poder afecta a las personas y cómo desarrollamos malestares o maneras de funcionar en respuesta, ¿no? a lo que nos ocurre. Entonces creo que poder ampliar esa narrativa con los pacientes es muy buena forma. Y ya luego, en los casos más extremos, si uno conoce, por ejemplo, si uno en una consulta tiene conocimiento de una situación de un delito flagrante, ¿no? O cosas importantes, estamos obligados a notificarlo, que no es denunciar, pero es notificar, ¿no? Esto habría que investigarlo, aquí están pasando cosas. La inspección laboral, tú puedes hacer una denuncia anónima. Es algo que yo he hecho en una ocasión, la verdad, porque tenía esta frustración. Digo, a ver, tengo ya 1, 2, 3, 4 personas de la misma empresa describiendo situaciones de vulneraciones de derechos flagrantes. Yo puse esa notificación, no sé qué pasó, y hablar con la persona también de qué recursos, ¿no? Yo no le voy a decir, mira, usted no necesita venir aquí, vaya al sindicato. No se trata tampoco de eso, porque las personas cuando vienen normalmente ya vienen con un daño importante, sino poder trabajar qué soluciones ha tratado de poner. Y si vemos que en el repertorio de las soluciones de la persona en ningún momento se ha planteado, esto es un problema laboral, necesito estar en contacto con compañeros, con un abogado, con un sindicato, yo creo que sugerirlo es adecuado, ¿no? Como, bueno, ¿te has planteado esto? Igual que a veces sugerimos, ¿has hablado con alguien de tu entorno? ¿Cómo te apoyas, ¿no? Para sobrevivir a esto?
Mm. Creo que eso es lo mínimo que podemos hacer. Decías un 50%, ¿no?, de personas que reconocen esa precariedad, pero pienso en todas esas personas que no la reconocen, ¿no?, que también serán unas cuantas, es decir, que sientan, ¿no?, o sea, que Bueno, no era tengan un normalizada. estudio en base a entrevistas, era como analizando Ah, las condiciones. vale, vale. Claro, no Ah, era bueno, autopercibida, sino ese sesgo vale. sería curioso Claro, porque de yo ver. pienso, vale, pienso bueno, en las personas que tienen normalizada su precariedad, que hay bastantes, ¿no? Y como una primera fase, ¿no? El darse cuenta de que estás en una situación precaria y la siguiente en la que te das cuenta de que a lo mejor tienes que cambiar de empleo, ¿no? El aceptar esa situación es un proceso duro en el que nosotros acompañamos, ¿no? Pero a la vez siempre me preocupa percibirme como responsable, ¿no?, de ese tipo de decisiones y que la persona se apoye, ¿no?, a la hora de ¿debería dejar mi trabajo? Es una pregunta de doble filo, ¿no? Es un caramelo envenenado, porque cuando alguien me lo dice, soy consciente de está aceptando algo, ¿no? Pero a la vez tampoco quiero inducir eso, ¿no? ¿Cómo trabajamos en una situación así? Bueno, es que creo que cuando en la terapia los pacientes no plantean así de abiertamente sus conflictos, ¿no? Debería Mm, dejar esto, o sea, dejar este trabajo o no dejarlo. A veces son, debería dejar a esta pareja o no, debería hacer. Nos están planteando sus dilemas mm. que no son fáciles, porque si fuera tan fácil como que tú le dices, sí, pues deberías dejarlo, y la persona dice, es verdad, adiós, gracias, resuelto. Entonces no te habría hecho esa Solucionado. pregunta, ¿no? O sea, tú si contestas, si caes en la trampa y contestas una cosa, va a encontrar los argumentos del otro movimiento, ¿no? Mm. Y es así, entonces creo que ese tipo de cuestiones en las que las personas se empiezan a plantear cambios, que ya es muy positivo, porque estamos hablando de que esa persona entiende que tiene cierta agencia en su vida. Oye, yo en esta empresa, en este trabajo, estoy mal, estoy infeliz, por lo que sea, debería cambiar, ¿no? Pues ya estamos hablando de que hay cosas que puede hacer siempre, aunque sean pequeñas, ¿no? Trabajar con esta persona, ¿qué le hace desear cambiar de trabajo? ¿Y qué se lo impide? Porque muchas veces son estas creencias de yo debería poder con la exigencia o esta idea quizás como muy de bueno, tenemos asumido como que es una etapa, ¿no? La precariedad es una etapa, hay una etapa en la que tú eres temporal, una etapa en la que tú eres becario, una fase en la que trabajas muchísimo y luego vienen los resultados. Y si esa fase nunca termina, uno se siente mal, se siente triste, se siente desanimado, se siente engañado, porque creo que a muchos pues nos han engañado, ¿no? Con esa mentalidad del trabajo, o sea, esfuérzate mucho y entonces llega y ya todo será, tendrás un trabajo Es estable y también reconocido. Eso hoy día no Es es un verdad. pensamiento, es un pensamiento que sirve como estrategia de evitación a exponernos a un entorno que es bastante incierto, ¿no? Como decirme a mí mismo que esto es una racha me sirve para aguantar un tiempo más y no exponerme a eso que me da miedo. Pero claro, es que es verdad que el entorno es súper precario, es que hay muy poca oferta laboral y eso es una situación que nosotros también reconocemos, ¿no? A la vez es muy complicado, ¿no? Como decía ayer, uno nunca sabe qué tipo de conocimientos tiene uno que manejar porque a veces incluso piensas, vale, a ver si, y está la otra parte, ¿no? ¿Cómo y cuánto tenemos que implicarnos, por ejemplo, en la búsqueda de otro empleo con nuestros consultantes? Mm, Bueno, yo creo que desde el otro lado de la barrera, o sea, no, como con cualquier cambio de los consultantes, no debemos ir más rápido que ellos, porque ese es vamos, creo que eso es un error, ¿no? Sí, creo que se entiende muy bien con otras situaciones. Viene una mujer que te está contando una relación de pareja que, vamos, maltratante, la mires por donde la mires. Tú puedes, como el impulso salvador, podemos tenerlo, pero si lo actuamos, eso va a acabar en catástrofe. O sea, para nosotros como vínculo de ayuda, ¿no? O sea, no podemos decidir por las personas y no deberíamos ir más rápido que ellos en su proceso de cambio. Y a veces Sí. hay personas que no están en un momento para escuchar que lo que les pasa tiene que ver con cosas más allá de ellos o se pueden molestar. Es que esto me ha recordado, yo tengo, no sé si una o dos hojas de reclamaciones. Es muy normal, ¿vale? O sea, cuando uno trabaja mucho tiempo, pues no podemos
O sea, no, uno no siempre gusta a todo el mundo o a veces puede estar inadecuado y aprendemos algo de la experiencia, pero una de ellas fue de una paciente que, bueno, en una situación le iban a desahuciar, tenía una hija que tenía unos problemas de salud, un divorcio súper complicado, que el marido no pagaba la pensión, o sea, era como un problema económico, uno tras otro, o sea, una situación de adversidad social extrema en la que yo creo que le devolví o sea, venía con una distimia, sí. Es verdad que o sea, a nivel sindrómico era una distimia, pero cuando uno mira el contexto piensa, pero ¿cómo se va a encontrar esta mujer si de verdad es que lo tiene todo en contra para no poder dar ningún paso, ¿no? Y yo pues le hice una devolución que el principal de sus problemas ahora mismo pues era la situación económica que tenía y a lo mejor tuvo que ver con la forma que yo esto luego lo he trabajado, ¿no? Pero una de las hojas de reclamación es que esta señora se sintió insultada por esa devolución que yo le hice, ¿no? En la que a veces uno, desde nuestra identidad, es más fácil asumir yo tengo un trastorno. O sea, yo lo que tengo es esto, no todo lo que me pasa, ¿no? Y desde fuera lo podemos ver muy rápido, pero no lo podemos devolver así a un En ritmo que frío. la persona no lo puede asumir. Entonces, ¿cómo podemos acompañar a alguien que quiere cambiar un trabajo? Pues como alguien que quiere hacer cambios en su vida. Creo que es una apertura a la experiencia, ¿no? Y bueno, estar ahí a ayudarles, pero ir más rápido que los usuarios nunca. Ujú. Estoy pensando sobre esto, ¿no? Porque hablamos de entornos maltratantes y aquí en el podcast pues muchas veces también hemos denunciado cuando esos entornos han ocurrido para nosotros como terapeutas, ¿no? Podemos entender o ver plataformas que pagan a los terapeutas 10 o 12 euros por cliente, que es un machaque y tienen que ver una infinidad de personas al día, ¿no? ¿Qué pasa cuando esos entornos maltratantes ocurren o en la pública o en la privada, ¿no? ¿Cómo podemos ahí también ayudar? Claro, es que esto es como la otra cara de la moneda, que los que nos dedicamos a la salud mental, o sea, los que trabajamos en salud mental, también somos trabajadores y no estamos precisamente siempre en condiciones ideales, ¿no? Lo que has comentado de la iniciativa esa de terapia barata, yo sería muy desconfiada como usuaria, porque ¿quién te vas a encontrar al otro lado, ¿no? Al final son condiciones laborales que lo que van a generar es un burnout, ¿no? O sea, un síndrome de estar quemado, pero para mí súper claramente, porque son normalmente tareas, o sea, las de los terapeutas, ¿no? Son trabajos muy vocacionales, o sea, además la psicología, que llegamos muy motivados, ya no te hablo incluso cuando uno ha hecho la residencia, o sea, ha tragado un montón durante la residencia, luego trabajos temporales para llegar a tu plaza fija y te implica y eso nos quema, ¿no? Y cuando uno está quemado, tiene como la tríada de síntomas de estar quemado. El agotamiento emocional, que sobre todo le afecta a uno, como se siente mm, como sin mucha energía, sin entusiasmo, ¿no? Luego está la insatisfacción laboral, porque uno no ve que esté realizado su trabajo y quizá la más importante para el cómo trabajamos es la despersonalización, ¿no? O sea, si uno está en una tarea de ayuda y se siente ya despersonalizado, desconectado, incluso cínico u hostil, ¿qué clase de ayuda estamos brindando cuando tratamos así a las personas, ¿no? Pues aquí las soluciones deberían ser un poco a nivel individual, es verdad, la parte de podernos cuidar. O sea, como digo, siempre hay un poco que podemos hacer por nosotros, la verdad, yo quiero pensar eso, si no si no haría lo que hago, pero buscar pequeños espacios de control, de satisfacción y de realización en lo que hacemos. No, es verdad que mucha gente que, por ejemplo, en ese sentido, mucha gente que trabaja en la pública tiene consultas privadas y la motivación no siempre es tan económica como de poder tener un espacio en el que reconciliarse con su rol profesional. Eso se escucha muy a menudo, ¿no? Y luego está, por supuesto, que tiene que haber medidas y cargas de trabajo en las que no nos carguemos a los profesionales, ¿no? A los profesionales sanitarios, porque pues luego pasa lo que pasa con la medicina de familia, qué clase de contención pueden hacer ellos si están desbordados, ¿no? O sea, esto nos pasa, bueno, creo que todo lo que estoy escuchando este programa, el día que uno se encuentra
se encuentra sobrepasado, pues no está para el malestar de los demás, ¿no? Y ahora, como he comentado que yo he sido madre recientemente y el tema perinatal estará como muy en boga y yo por lo que sea, ¿no? Lo reflexiono por lo que mucho sea. ahora. Tuve así como hace una semana, estuve mala unos días, nada, una tontería, o sea, tenía mocos, tenía un poco de fiebre, era un resfriado. Y yo esos días pensaba, mi niña está insoportable, o es que yo no puedo, o sea, o es que yo me encuentro fatal, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? Y simplemente poder reflexionar, ¿soy yo que, que no puedo contener ya a nadie porque estoy al límite de mi capacidad? O es el otro, que esto es la contratransferencia, ¿no? O sea, eso tenemos que trabajarlo porque todos vamos a tener algún mal día, todos, o uno o muchos. Y hay que verlo para no dañar al otro, ¿no? En esa relación. Ujú. En muchas situaciones también lo pensaba, ¿no? Mientras decía lo de la consulta privada, pero llevándomelo a otros contextos, ¿no? En el pluriempleo, por ejemplo, hay precariedad mantenida por la vivienda, por ejemplo, ¿no? Para que la gente pueda pagar un alquiler, se ve obligada a hacer horas extras, a trabajar en varios sitios, etcétera, ¿no? Todo esto, como siempre, multifactorial. Entonces, no sé cómo ha sido tu experiencia con esto, ¿no? Con el tema de la vivienda en España, que además es algo súper candente. Bueno, el tema o sea, simplemente la existencia del concepto trabajador pobre nos tendría que inquietar a todos. Y es Sí. lo que estás comentando, una persona que trabaja y por más que trabaja no se puede permitir un descanso, ¿no? Y más cuando uno tiene trabajos inseguros, que yo no sé si el mes que viene voy a tener trabajo, yo no puedo rechazar nada de lo que me surja ahora, porque no puedo hacer planes, ¿no? Entonces, eso es una situación que es un gran problema y creo que sobre todo lo estamos viendo, ¿no? La imposibilidad de una vivienda, que es un derecho básico, ¿no? Recogido en nuestra Ujú. Constitución y es algo que necesitamos todos para vivir. O sea, estamos hablando de un Un techo, ¿no? Y techo. algo, también hay algo muy simbólico en el que, ¿no? La independencia es poder tener ese techo. Lo estamos viendo mucho en la juventud, ¿no? Que este Mm. desánimo porque esa opción de independencia no la ven ni siquiera viable, ¿no? Es bastante desesperante. Creo que esto es un problema y aunque nos cause mucho malestar emocional, sobre todo es un problema social, o sea, de la vivienda, ¿no? Y creo que el Mm. riesgo esto, como de poner solo o sea, parece como que el problema de la vivienda es un problema porque hace daño a nuestra salud mental. Sí y no, quiero decir, es un problema en sí mismo, ¿no? Pero parece que uno Mm. tiene que dañarnos mucho para que pongamos Se haga algo. el foco en eso. Y el problema con esto, desde el sesgo individualista, ¿no? Si uno solo lo ve, pues me encuentro mal porque no puedo, no tengo ansiedad, me encuentro mal, no puedo independizarme. Si lo vemos solo desde lo individual, podemos caer en trabajar con esta persona, pues su autoestima, sus creencias, que gestione, estoy siendo un poco irónica, ¿no? Pero que gestione su comportamiento desde lo más psicológico. Pero la realidad es que la mayoría de problemas se van a abordar desde lo médico, o sea, cuando vayan al sistema de salud o desde lo psiquiátrico, porque es lo que hay más a mano. Entonces, esta ansiedad y este malestar los acabamos medicalizando cuando mm, no damos espacio a tener en cuenta qué está pasando, ¿no? Para que haya generaciones enteras que se sientan tan desesperanzadas, ¿no? Con el futuro y por supuesto con lo de la vivienda creo que es un gran problema que trasciende las consultas de salud mental, por supuesto. Claro, al hilo de esto también, ¿no? Es que hablando de la medicalización, pues somos el país del mundo que más ansiolíticos y más hipnóticos consume por habitante, ¿no? Que es una barbaridad. Y estaba pensando en algo que has comentado antes con respecto a esa parte del trabajo reproductivo, ¿no? Que la mencioné al principio del programa. En gran parte de los cuidados recae sobre las mujeres, ¿no? Y la psicopatología o los problemas, ¿no? También, ¿no? Si vemos las prevalencias, también afectan más a las mujeres, ¿no? ¿De qué manera nos podrías hablar de esta perspectiva necesaria, ¿no? De género en cuanto al abordaje de la precariedad? Bueno, pues es que el tema del sesgo de género en esto no se puede obviar, ¿no? Como has comentado. La, todo lo que es la prevalencia de trastornos de ansiedad o trastornos emocionales, depresión, o quizá más distimia, ¿no? Lo que se ve mucho distimia, bueno, son
depresión no de gran intensidad, pero a largo plazo, ¿no? O sea, de verdad causa un gran sufrimiento y muchos años vividos con discapacidad a causa de la depresión. Entonces, esto sobre todo ocurre más en mujeres y más cuando tengan peor renta. O sea, estamos viendo un gradiente socioeconómico más que claro, ¿no? Y estos malestares, ¿cómo se atienden? Pues con soluciones biomédicas, que bueno, pues si funcionaran, a lo mejor yo pues me parecería bien, ¿no? Pero es que lo que vemos es que a pesar de que somos el país que más ansiolíticos y hipnóticos consume, esto no está repercutiendo en una mejora de la salud mental de las personas, casi que todo lo contrario, porque estos fármacos no son inocuos, tienen un importante riesgo de dependencia, también causan un empeoramiento de la salud, incluso en la misma ficha técnica, ¿no?, de los ansiolíticos, las benzodiazepinas, por ejemplo, propone que no debe prolongarse más allá de 8 semanas, limitar, y 8 semanas no lo toma nadie, o sea, la verdad es que luego te encuentras personas que llevan años con tratamiento que no han resuelto su malestar, y también, sobre todo, le han imposibilitado ir más allá de la narrativa. Me encuentro mal, me tomo esto para dejar de sentirme mal, ¿no? Porque bueno, entramos en el modelo biomédico que funciona para otras enfermedades, pero para las de salud mental es a todas luces insuficiente, ¿no? A mí bueno, los pacientes a veces te lo dicen todo, ¿no?, con su manera de expresarse y así como una expresión más o menos coloquial que te pueden decir pacientes de los entornos rurales, que a mí me gusta mucho trabajar, te dice, sí, yo, pues cuando me divorcié, cuando me pasó X evento estresante, cogí una poquita de depresión, ¿no? Que es como el que coge un resfriado, pero que no, que la depresión no es algo que uno así coge, ¿no? Pero es como que ellos mismos se ponen en una narrativa de, bueno, esto me ha venido, pero no lo conectan, y medicalizar este sufrimiento impide que hagamos esa conexión. Yo sé que es mucho más complejo hacer esa conexión y claro, en una consulta de 10 minutos pues no da tiempo. Claro, da tiempo una solución más rápida, pero desde la psicoterapia y los tratamientos psicológicos tenemos que trabajar desde esa perspectiva, conectar, o sea, estamos hablando de conectar lo que nos pasa, lo que estamos viviendo, y ver el malestar también como una información. Bueno, ¿yo por qué estoy tan infeliz, ¿no? ¿Qué me falta? Yo creo que además hay en este perfil de distimia, es como el típico diagnóstico que te puedes encontrar en mujeres, en entornos rurales, que han sido dedicados eso, al trabajo de amas de casa, trabajo reproductivo no remunerado y muchas veces nada valorado, porque bueno, si uno no le pagan, pero está reconocido, por lo menos, pero es que tampoco, ¿no? Y estas mujeres a veces llegan eso a los 60 años y yo creo que la sensación de muchas es como que les han engañado, o sea, que de verdad que de estafa, ¿no? O sea, mi vida ha sido esto, ¿no? Se le ha dado a otro, ahora mis hijos se van, mi marido pues tiene otros entornos en los que se ha realizado como persona y yo pues, me encuentro que ya no sé ni cuál es mi sitio, porque cuando uno lleva toda la vida así, no tiene esa capacidad de contraste que es la que tenemos que aportar los terapeutas. Como ya digo, recordando aquello que yo hice mal con esta paciente, pues no de golpe, no, hay que irlo trabajando poco a poco, pero que esa conciencia de cómo a mí me ha afectado el contexto, yo creo que al final a las personas les devuelve cierto empoderamiento y les permite tomar cierta agencia sobre su vida. Y creo que esto con las mujeres es es un tema a trabajar. Y si uno no tiene esa perspectiva de género, de que esto afecta a las mujeres, no lo va a encontrar y no lo va a ver nunca. O sea, ¿por qué no lo va a preguntar? No va a preguntar, ¿está satisfecha con su vida? ¿Cómo es su relación? Eso no lo vas a preguntar. No encontrarás eso, ¿no? Que por eso es importante que nos formemos no solo en psicología, que hay que estar, creo, conectado, ¿no?, con el mundo y con lo social que nos pasa. Sí, 100%, Laura. Y yo espero que a raíz de este episodio la gente se conecte, ¿no? También nos toca hablar de algo muy importante que se hace ya mismo. Además, estaremos por allí también, que es el Congreso de AMPIR, que no tengo la fecha yo por aquí, que si nos dices tú la fecha, la tengo en mi agenda. Yo también debería, la tengo en mi agenda, pero soy quien soy. Cuéntame.
Sí, sí, pues mira, vamos a hacer nuestro congreso anual el 23, 24 y 25 de mayo. Lo vamos a hacer Exacto. en Cádiz. Estamos organizando, yo estoy en el comité organizador, ¿no? Un equipo de compañeros de aquí. Nos gusta mucho que vaya a ser este año en nuestra tierra, ¿no? Porque Andalucía, históricamente, con el tema de la reforma psiquiátrica, ¿no? Y del modelo comunitario de salud mental, de verdad que ha sido pionera, Mm, y además creo que tiene más mérito porque no ha sido la comunidad más dotada de recursos nunca, mm. ¿no? Sí, Entonces, es verdad. hacer ese modelo comunitario, o sea, de lo, ¿no? De estar más en el contexto de los usuarios, sobre todo con el tema de trastorno mental grave, ¿no? Que es el eternamente ignorado, pues creo que eso que va a ser muy bonito. Y el lema de nuestro congreso es calidad, derecho y comunidad, a ver si lo he desordenado. Está bien. Lo he Yo no me dicho. acordaba de la fecha, o sea que no pasa nada. Calidad, derechos y comunidad, ¿no? Y queremos un poco darle esa perspectiva, Mm. y va a ser un encuentro, pues, completísimo. Es que solo tengo ¿Qué se buenas va a palabras. hacer? ¿Qué se va a hacer ahí por si hay alguien que todavía... bueno, no sé, ¿se pueden apuntar todavía? Hay gente que... Sí, sí, tenemos, bueno, la cuota reducida es hasta el 15 de marzo, luego va a subir Ujú. un poco, y además, bueno, tenemos la cuota general, ¿no? Se está hablando para la cuota general, luego está la cuota de socias, que está más reducida, y la super reducida, que ya está. Es genial porque es para socios que sean residentes de nuestra asociación, residentes aún no incorporados, que este perfil me encanta, porque son los aspirantes al PIR, que están sus Los listas R0, ¿no? provisionales ahora, o sea, pronto van a saber si tienen plaza, pero aún no estarán trabajando. Entonces, Ujú. muchos aún vienen, y también para estudiantes, ¿no? De psicología, de grado, de máster, o que tengan interés en el tema, y desempleados. Y la cuota súper reducida va a durar un poquito más, ¿no? Y bueno, Ujú. Qué tenemos bien. el jueves 2 talleres, bueno, los que uno solo puede ir a uno porque van a ser a la vez, y además va a ser junto con vuestro programa, que van a tener ahí. O sea, tenemos 3 actividades a la vez: taller 1, taller 2 y vuestro programa. Y ya luego, pues las actividades más plenarias del Congreso, con temas muy Mm. interesantes, desde lo comunitario, trastorno de personalidad, infanto juvenil, tenemos varias mesas, psicosis, y bueno, el sábado supervisiones en directo, que creo que es una actividad súper enriquecedora y que deberíamos hacer más en nuestra profesión, aunque digo, va a haber muchos asistentes, tendremos en cuenta todo el tema no de ético y demás, pero una supervisión por expertos, y va a ser algo, yo creo, muy bonito. Yo creo que va a gustar mucho a Qué los guay, pues asistentes. tenemos muchas ganas de hacer ese programa allí en directo. Darío y yo iremos para allá. Y la verdad sí que creo que es un punto importante con respecto al Congreso, cuando estábamos programando, ¿no? Este episodio, era la presencia de esas redes de apoyo y el asociacionismo, ¿no? Que lo has mencionado en el episodio, y me gustaría que nos contaras pues de qué manera va a estar reflejado también, ¿no? En cómo se ha gestado este Congreso y cuál es su objetivo, ¿no? Pues mira, sí, esto me conecta con lo que comentabas antes, ¿no? ¿Qué hacemos como profesionales para no quemarnos, ¿no? Para no vernos a Mm. veces hundidos, ¿no? Por la precariedad o por las situaciones que nos atraviesan en nuestro trabajo. Y es como un tema recurrente en las conversaciones en el Congreso, que uno llega un poco, ay, pues estoy quemado, porque mi centro tal, porque el contrato no sé qué, porque tal, pero llego aquí, me da mucha vida porque me encuentro con compañeros, ¿no? O sea, no estoy solo en mi problema, de verdad, esto es un tema global, y bueno, yo solo no voy a poder combatirlo, pero estoy con otros compañeros. Hablamos de los temas que nos gustan, te actualizas, descubres otras cosas, compartes, y creo que los congresos físicos, que lo virtual está muy bien, pero lo físico es que es inigualable, sirven para eso, para, como profesional, de verdad, un chute de energía, y como asociación que somos, pues bastante grande, ¿no? Estamos ya cerca de los 2000 socios, para irte con la sensación de que colectivamente es como se consiguen, ¿no? Los cambios y las luchas, y nada va de un día para otro, ni el cambio en los pacientes, ni el cambio social. Y entonces, pues, estar en el Congreso, aparte
lo más teórico, lo más formativo, es un baño de equipo, ¿no? Que es para lo que tienen que servir las asociaciones y es lo que, cuando estamos hablando de problemas laborales, pues antes se resolvían en un sindicato. O sea, es que hay que agruparse con otros que comparten nuestros problemas y ahí la Sociedad Española de Psicología Clínica o otras sociedades sirven para eso, para buscar soluciones colectivas. Así que creo que no se me ocurre otra manera de celebrar la importancia del asociacionismo para el cambio social, pero también por nuestra propia salud tenemos que hacerlo. Desde luego, ¿no? Siendo una profesión tan solitaria, pues se agradece mucho que existan estos espacios. Y Laura, por último, ¿dónde se podrían apuntar si a alguien le interesaría? Pues mira, si uno busca, ¿no?, en el buscador de Google Congreso AMPIR, ya le va a dirigir, o desde nuestra propia página web puede entrar en el congreso. También señala que es un congreso internacional, que a veces por tema de currículum, también tenemos ponentes internacionales, puede ser aún de más interés, y es buscando congresoampir.org, ahí van a tener todo, el programa, la vía de inscripción, cómo enviar comunicaciones orales, póster o casos para supervisión, y todavía eso estamos en plazo reducido hasta el 15 de marzo, y después, bueno, comparado con otros congresos, tampoco es no creo que no es excesivamente caro, la verdad, ¿no? A veces se nos olvida eso, tiene mucho cariño, mucho mismo en la organización y que va a gustar. Qué bien, pues pondremos un enlace en la descripción del programa para que la gente se pueda apuntar. A nosotros nos hará mucha ilusión también veros a vosotros y a cualquier persona que se quiera acercar. Y Laura, un placer tenerte aquí y oírte. Ha sido genial. Muchas gracias. Y si te ha gustado este episodio, recuerda suscribirte porque la semana que viene tendremos por aquí a Mauricio González desde México, que hablaremos con él pues sobre psicofisiología clínica, también un temazo muy interesante. Así que nada, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.